tardes, estimados alumnos. En la clase de hoy estaremos analizando el título Valor Acción. Este título Valor Acción, que es importante, coincide no solamente dentro de la regulación que está incorporada en el Código de Comercio, sino que también la encontramos del lado del mercado de valores. Entonces vamos a revisar, entre otros detalles, lo que significa su definición, requisitos, el hecho de ser un título valor causal, cuál es la forma de creación y emisión de acciones, cuál es el régimen de circulación de acciones, el aval dentro de las acciones, la exigibilidad de los derechos que traen las acciones, la prescripción de la acción del accionista y la prenda de las acciones, además de otras cosas que iremos analizando, porque recuerden que concurre no solamente en el Código de Comercio, sino también en la Ley 964 del 2005. Empecemos. Las acciones. Su definición, pues entonces es una alicuota de participación que se tiene dentro de determinada sociedad. Es decir, la sociedad ha entregado todo el total de participación entre los socios y simplemente la acción será una de esas porciones. Es decir, que con esa acción tendrá ya la posibilidad de ejercer unos derechos. Es un título que es corporativo o de participación. Eso quiere decir también que tiene que tener un asocio completamente claro respecto de la entidad que fue la que la emitió. Es decir, que requiere también ser nominada, es decir, conservándose los derechos e incorporándolos dentro del libro de accionistas de cada una de las sociedades. Ahora lo veremos con requisitos especiales. Entonces, encontramos en la definición que estamos frente a títulos corporativos de participación que agrupan unos derechos entre los que se van a destacar el derecho económico, que es el de recibir utilidades o pérdidas, dependiendo de qué tan bueno sea el ejercicio que desarrolle la sociedad, y también un ejercicio de derecho político, que es el que le permite tomar decisiones frente a la compañía en determinado momento. Ahora bien, dentro de los requisitos, ya nosotros sabemos que se deben cumplir los requisitos que son generales a todos los títulos, es decir, los del 621. Pero también tenemos que observar los que son requisitos especiales. Ahora, como se trata de un título que es nominativo, entonces yo tengo que tener un registro, un archivo de los títulos emitidos y a nombre de qué personas están. Entonces, encontramos acá incorporado el derecho económico, encontramos incorporado el derecho a participar, encontramos también el asocio que tiene con el libro de los accionistas de la sociedad y esto entonces le daría vida a este título. ¿Qué encontramos nosotros en las acciones? Entonces aquí, al igual que los bonos, tenemos que pensar que tenemos acciones en el Código de Comercio y tenemos acciones como valores dentro de la Ley 964. Eso quiere decir que las acciones de la Ley 964, o sea, el mercado público de valores, son acciones desmaterializadas. Es decir, que hoy día no podemos observar un título valor acción con esas características. Lo que podemos observar es un macro título que es el que presenta la sociedad para realizar la respectiva emisión y oferta de valores y simplemente lo que tenemos es un archivo electrónico que circula por la red o por la infraestructura de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, en el mercado público de valores vamos a eliminar ese requisito de necesariedad, simplemente tenemos unas entidades certificadoras que acreditarán quién tiene el derecho, pero no podemos observar un título. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen participación en una empresa de tecnología, tienen participación en una empresa aeronáutica, tienen participación en una empresa de petróleos, y esta figura en la bolsa de valores, simplemente no podemos ver el título, sino que consta de unas certificaciones que nos emiten determinadas entidades. Por tanto, no las podemos observar. Ahora, si nos trasladamos a el Código de Comercio, encontraremos las acciones que corresponden entonces a el ejercicio económico y político de una persona respecto de una sociedad. ¿Qué tenemos nosotros dentro de estos requisitos adicionales? El título que se entregue pues debe contener el número de las acciones, la serie de las acciones, el tipo de acciones, el monto, valor nominal, tiene que tener también el capital suscrito, el capital pagado, el capital autorizado, porque con todos estos datos es que yo puedo entonces tomar la decisión de inversión sobre una determinada empresa.
Y ahora, ¿quién haría entonces la suscripción del título? Bueno, entonces lo hará la persona que esté en la representación legal de la compañía o quien tenga las facultades para hacer la suscripción de los respectivos títulos, en donde se acreditará el derecho que se está entregando a esos inversionistas sobre la empresa emisora. Cuando nosotros vemos la relación causal que tienen las acciones, tenemos que entenderlo es que éstas nacen de un contrato de sociedad. Eso quiere decir que nosotros tenemos primero que tener un contrato en donde se han puesto de acuerdo las voluntades en crear una determinada compañía. Eso quiere decir también que no podemos nosotros poner en circulación pues títulos, acciones, títulos, valores, acciones de compañías que no sean pues de composición accionaria, que no sean por acciones a diferencia de las que son por cuotas. Por tanto, yo podría tener entonces acciones en las sociedades anónimas, podría tener acciones en las sociedades por acciones simplificadas o simplemente podría tenerlos pues, en otros tipos de sociedades como la en comandita por acciones. Requisito entonces fundamental es que la estructura societaria me dé la oportunidad de hacer una emisión de acciones. Entonces, encontramos el nexo, la causalidad es porque tenemos el contrato de sociedad en donde vamos a decir capital autorizado, es decir, el tope máximo de emisión de acciones que podríamos llegar a realizar. Capital suscrito, es decir, el capital que los accionistas suscribieron comprometiéndose a pagar a la sociedad en determinado tiempo, que por ponerlo de ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas no podrá exceder los 2 años. Y tenemos las acciones, el monto de capital que es el pagado, es decir, los que con la suscripción también hicieron el aporte de manera inmediata y por lo tanto la empresa entonces podría iniciar su vida económica. Entonces, como ustedes observan, hay un nexo o un título de valor que es causal precisamente porque nace el contrato de sociedad, se estipula todas las posiciones dentro de la estructura societaria y a partir de eso se hace la emisión y entrega de los respectivos títulos. Eso también pues quiere decir que cuando se hace la estructura y se hacen los respectivos pagos, se tienen que empezar a liberar las acciones de manera que la persona que hizo su aporte pues tenga el respectivo comprobante o la acción precisamente de la que es ahora dueño. Frente a la creación y la emisión de acciones, entonces, ¿qué vamos a analizar? Lo primero es que la creación de las acciones pues nace de la voluntad social, es decir, que este grupo de personas que buscaron organizar una estructura societaria basada en acciones, pues entonces han decidido cuáles son la cantidad de acciones que están dispuestos a crear y a poner en el público. Ahora, esto del público pues tiene también cierta limitación que lo vimos en clases anteriores y es que yo tengo que tener presente si estoy en medio de una oferta pública o en una oferta privada de acciones. Entonces, devolviéndonos un poco a la creación, nace del componente social, de la voluntad social, y ellos son los que decidirán cuál es el monto en acciones que tendrá entonces la empresa. Primero, decidir cuál es el tope autorizado, después cuál es el tope suscrito y después cuál es el tope pagado, poniendo entonces también la obligación de lo que sea suscrito, pues se pague dentro de determinado plazo que ha establecido la ley y que se desarrolla en materia de derecho de sociedades. La emisión de acciones entonces, ¿cómo se dará? Una vez yo ya tengo establecido esto desde el componente social, entonces tengo yo que prever la emisión de las acciones, es decir, el sacar las acciones y poderlas colocar dentro del público o dentro de los interesados en ellas. Entonces, no solamente las creo desde el componente social, sino que después hago la emisión de los títulos que son en serio, que son en masa, que son numerados, y estos son los que yo voy a poner en las personas que quieran invertir. Ahora, falta completar ese elemento. Como yo entrego los títulos, pues también tengo que hacer el respectivo registro en el libro de accionistas. Esto quiere decir que si Juan se lleva el 10% de las acciones, yo tendría que agregarlo dentro del libro. Si Juan llegara a vender las acciones, endosarlas, como ahorita vamos a ver en el proceso de circulación, pues tendría que hacerse una modificación porque ya no sería Juan el que tiene los derechos económicos ni los derechos de participación, sino que ahora sería Pedro. Entonces yo tengo que agregar en mi libro de accionistas a Pedro. Ahora, aquí en emisión, importante, no olviden
que tenemos emisión pública y emisión privada. Y por lo tanto, cuando estemos nosotros llamados a la emisión pública, pues tengo que cumplir unos altos estándares que entonces serán autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y los límites entonces, ¿cuáles serían? Primero, que la emisión de las acciones se realice a menos de 100 personas. Es decir, que si yo supero este tope, si yo se las ofrezco a 101 personas, estaría ya trasladándome al mercado público de valores y por lo tanto tengo que cumplir unos requisitos previos a hacer la emisión. También tiene que ser esta emisión innominada, es decir, que yo no pueda tener un patrón común con las personas, bien sea un grado en parentesco o bien sea un grado de conocimiento por respecto a algún escenario. Entonces, si son innominadas, es decir, que yo la extiendo de una manera abierta, pues será al público. Por lo tanto, esa extensión de la oferta de a más de 100 personas e innominada, pues se convierte en del mercado público de valores. Cuando también convertimos una emisión que es privada a una emisión pública dentro de un mercado de valores, cuando la estoy ofertando a más de 500 socios de la compañía. Es decir, que si la sociedad hace una emisión de acciones y la oferta a sus 300 socios, pues sencillamente no hay un escenario de oferta pública, sigue siendo una oferta privada. Pero si nosotros hacemos la emisión y esta emisión la vamos a colocar en más de 500, digamos 550 socios, entonces en cualquier forma tengo yo que ir al mercado público de valores, cumplir los altos estándares que se exigen de parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y ahí sí hacer la respectiva emisión. Listo, visto estos requisitos, vamos nosotros también a ver la forma de circular de las acciones. El título valor acción contemplado en el Código de Comercio, pues entonces tendrá una circulación al ser nominativo que implica pues 4 aspectos. Uno, el poseer el título. El segundo, el entregar el título. El tercero, endosar el título. Y el cuarto, que será el registro en los libros. Al tratarse de un título de valor que redunda en nominativo, pues lo que yo tendría también que pensar es que puedo pedirle al juez que ordene a la empresa que me inscriba dentro del libro. Es decir, que si yo tengo el título, me lo entregaron y está respectivamente endosado, yo podría decirle al juez de la República que por favor ordene a esa sociedad que me inscriba en el respectivo libro de accionistas porque yo tengo los derechos ahora. Entonces, repetimos, circulación consta de tener el título, entregar el título, endosar el título y finalmente registrarlo dentro del libro de accionistas. Esta es la forma de circular. Si nosotros encontramos un título valor acción dentro del mercado privado, pues lo que tendría que hacerse es trasladar el título en físico, es decir, esa hoja, ese formato en papel de la empresa en donde está acreditando la entrega de X cantidad de acciones. Eso sería la negociación. Cuando nos trasladamos al escenario del mercado público de valores y hablamos de las acciones, pues ya no tenemos un régimen de circulación de esta manera, porque ha quedado disuelto dentro del escenario virtual cada una de esas porciones de acciones. Por lo tanto, operará ya no la entrega en físico, sino operará la entrega simbólica, es decir, que se va haciendo anotaciones en cuenta y así se tiene el respectivo registro de lo que significará tener en su propiedad pues determinado grupo de estos valores. Hablar del aval frente a las acciones pues es completamente viable. Eso quiere decir que puede entonces, adicional a tener esos derechos, agregarse una condición adicional que respaldaría ese título valor acción. Por lo tanto, aplicamos todas las reglas que encontramos nosotros respecto de aval que son perfectamente encaminadas a garantizar obligaciones dentro de este título. Exigibilidad de los derechos. Aquí riñen entonces dos circunstancias. Una que es de exigibilidad, que se va a dar en sentido económico cada año que se vaya venciendo. ¿Por qué motivo? Porque al cierre del ejercicio contable, nosotros lo que tenemos que hacer es una revisión de la contabilidad de la sociedad para ver si tenemos utilidades o si tenemos pérdidas. De manera que si tenemos utilidades, entonces estas utilidades se dividan
en proporción con lo que se ha establecido como cuota pues, por cada una de las personas, por cantidad de acciones mejor. Eso quiere decir que al finalizar el año y al tener un X cantidad o porcentaje en utilidad, pues yo podría ir y exigir mi derecho frente a esa porción. Y de esa manera se van causando año tras año. Sin embargo, es posible también que yo haga o que pueda exigir mis derechos políticos, es decir, el participar en las decisiones que tome la compañía. Por eso mismo es que también cada año o cada que la sociedad lo requiera, puede realizar a través de su reunión de asamblea de accionistas, pues la anual, la ordinaria o extraordinarias cuando se necesite, pues ese ejercicio del derecho del voto, si va bien lo tiene, y en ese ejercicio del derecho del voto entonces se hará parte y podrá exigir ese derecho que es político. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces si yo no ejerzo el derecho económico? Pues aplicaríamos reglas de prescripción que son normales, es decir, que si yo no hago, no hago la participación respectiva y no requiero mis utilidades, pues sencillamente es posible que éstas prescriban en el tiempo y seguramente yo pasados 3 años, pues simplemente no pueda hacer la reclamación de las utilidades que me correspondían. Pero también encontramos esa sanción de aquella persona que no realiza actividades que son propias de un socio de una compañía. A manera de ejemplo, aquella persona que nunca reclama las utilidades que está generando la empresa, pero que tampoco asiste a las respectivas asambleas y que tampoco toma decisiones. Estas personas que se han escapado del ánimo de asociarse, que viene del contrato de sociedad, pues sencillamente podrían llegar a perder su participación dentro de la empresa, porque lo que significa adquirir las acciones es el ejercicio de derechos que no solamente son económicos, sino que también son políticos. Y que si la persona no ejerce ninguno de los dos, pues estará llamada a tener una sanción que es precisamente perder el derecho sobre esas acciones. Ahora, prenda de las acciones. También puedo yo hacer o usar las acciones como garantía de diferentes negociaciones y por lo tanto estas quedarán prendadas y significará que yo tengo la posibilidad de ejecutar esos derechos de contenido económico porque no podría prendarlos de contenido político, pero podría hacer que ellos sean los que me permitan resarcir las obligaciones que tengo respecto del negocio que se generó. Ahora, cuando nosotros entonces vamos profundizando en esta materia, encontramos que las acciones dentro de los mercados públicos son las que se llaman renta variable. Y eso de ser renta variable significa que yo no puedo determinar como con los bonos una rentabilidad fija que se traduce en tasa de interés. Es decir, mientras el bono tiene una rentabilidad de un 3% al año, eso es una rentabilidad fija o renta fija. Es decir, a mí me dan al finalizar el año 3% de interés. Mientras que en las acciones se denomina renta variable, es porque yo no puedo determinar si vamos a tener X cantidad de incrementos o de utilidades en el corrido del año. Por lo tanto, en renta variable, lo que significa es que estoy arriesgándome con el resultado de la empresa. Es decir, si a la empresa le va bien, pues nos va bien a todos. Si a la empresa le va mal, pues nos va mal a todos. Eso también significa pues que en renta variable lo que yo podré tener en todos los momentos es un resultado estático frente al contenido político al tomar decisiones, pero frente a los derechos económicos, pues sí podría tener una variación que depende del ejercicio económico de la sociedad. Eh, También ustedes tienen que analizar que la vocación de estos títulos, valores, acciones, pues son de circulación mucho más rápida de la que es un bono, precisamente por la seguridad que tiene un bono. Mientras que el bono tiene más o menos una proyección de ser cumplido en 30 años, 20 años, incluso llegan a haber bonos que no se redimen jamás, como los del gobierno inglés, pues sencillamente quedan generando permanentemente una tasa de interés. Mientras que las acciones o esta renta variable, pues lo que promueve es que sea una inversión de un poco de más riesgo y pues también en menor plazo. Es decir, que yo pueda estar con la compañía un tiempo que no sea tan largo y comenzar a especular con las acciones, a comprar y a venderlas. O puede ser
que mi vocación real sea la de pertenecer a la compañía y por lo tanto me quede con las acciones y ejerza mis derechos políticos hasta que la compañía salga a flote. Ahora bien, teniendo en cuenta que tenemos un derecho de asociación que es completamente libre, yo podría no solamente aplicar el derecho de asociación en sentido positivo, es decir, agregarme a la sociedad o a las sociedades en las que quiera participar, sino que también tengo la posibilidad de aplicar el derecho de asociación en sentido negativo. Eso quiere decir que también me puedo retirar cuando yo quiera y no necesito necesariamente pues no es necesario estar atado a la sociedad. Eso también implica que muchas personas pueden estar haciendo negociaciones con acciones precisamente por eso, porque lo que les interesa no es un resultado en el largo plazo, sino lo que les interesa es comprar a un precio y vender a otro, pero siempre que se dé una rentabilidad para esa persona que está haciendo el ejercicio especulativo. Ahora, nosotros tenemos también que pensar que tanto las acciones como los bonos, cuando estamos dentro de un mercado público de valores, no se pueden realizar unas compras que sean directas. Es decir, yo no le puedo decir a X que me venda las acciones de su empresa, de las que él tiene de esa empresa, y hacerlas por fuera del escenario de la bolsa de valores, precisamente porque para participar dentro del mercado de valores se necesita hacerlo a través de un profesional de este mercado, es decir, a través de una comisionista. Por lo tanto, de manera independiente que yo pueda quitarme, digamos, dentro de una sociedad en su parte política, en su parte económica, aplicando el derecho de asociación en sentido negativo, pues tengo que hacerlo a través de un profesional del mercado de valores, para esto una comisionista. Ahora, también tenemos que ver quién podría llegar a emitir acciones. Las acciones entonces pues tendrán que ser emitidas por sociedades que tengan la capacidad legal para hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del Código de Comercio, si yo ya he realizado la emisión de acciones completas, es decir, el capital autorizado, el suscrito y el pagado está completamente liquidado, está completamente pagado, pues sencillamente yo no puedo hacer una emisión adicional. Por lo tanto, tendré primero que hacer unas reuniones en las que autorice que se abra el espacio, se autorice más ingreso de más capital y de esa manera ajustar otra vez la composición accionaria. Si no tenemos esto, entonces no se puede realizar emisión de acciones porque no habría más lugar, no habría mayor campo para integrar nuevos inversionistas. Cuando hablamos del mercado público de valores, aquí sí encontramos una variación y es porque ese mercado exige un nivel de profesionalismo y por lo tanto no pueden acceder pues previamente sociedades que no estén autorizadas o emisiones que no estén autorizadas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para ese caso, entonces la superintendencia es la que tendrá que avalar el prospecto de emisión, es decir, la que tiene que revisar que se cumplan todos los requisitos y de esa manera entraría al mercado de valores de Colombia y así es que se podría dar una emisión y oferta de esos títulos dentro del mercado de valores colombianos. Tipos de acciones. Bueno, encontramos varios tipos de acciones. La primera serán las acciones ordinarias. Estas entregan un derecho a participar con voz y voto en las asambleas de accionistas de la compañía. Permiten también pues percibir los dividendos, es decir, que encontramos participación en derechos políticos y en derechos económicos. Estas emisiones de acciones que son ordinarias pues tienen por objeto traer nuevos inversionistas para financiar algunas actividades de la empresa o unos proyectos a futuro de la empresa. Por lo tanto, le permiten también hacer compartir el riesgo y de esa manera no significa endeudarse, significa es que otras personas corran el riesgo con el empresario para desarrollar determinado negocio. Siguiente tipo de acción, encontramos las acciones que son preferenciales. Las acciones preferenciales significa que el propietario de este tipo de acciones tiene derecho a recibir un dividendo mínimo. Un dividendo mínimo, independientemente del ejercicio económico, tiene derecho a recibir un dividendo mínimo y se encuentra con preferencia por encima de los inversionistas ordinarios. Tiene derecho también al voto, le permite al emisor pues capitalizar sin que se llegue a perder
control de la misma, es decir, que va a ir aumentando en todo momento su ingreso, y le ofrece al inversionista pues un dividendo que está definido dentro de la empresa, a cambio pues que no interfiera en decisiones que son propias de la compañía. Entonces, si bien está teniendo una oportunidad de tener un rendimiento mínimo, pues está teniendo que soltar el otro derecho incorporado en el título, que es el de hacer la participación mediante el voto. Siguiente tipo de acción, las que son privilegiadas. Estas acciones pues permiten al accionista ordinario tener unos derechos que son económicos, en un derecho preferencial para hacerle un reembolso si se llega a dar el escenario de la liquidación. Es decir, que si se va a liquidar esa compañía, entonces tengo la oportunidad de tener un reembolso previo a todos los demás. Esto pues le ayudará en el caso de la liquidación precisamente por el orden de acreencias que deberá pagar la sociedad que tiene vocación de ser liquidada. Requisito que se debe cumplir pues para este tipo de emisión de acciones que son privilegiadas es que la decisión pues se tome al menos con el 75% de acciones suscritas, y que sea pues un voto favorable para hacer la emisión de este tipo de acciones que son privilegiadas. Ahora, la valoración de las acciones también es un elemento importante de análisis, ya que nosotros encontramos valores de acciones en diferentes proporciones. Entonces, voy a referirme primero del valor de la acción desde un contenido político. Desde el contenido político, es decir, desde la toma de decisiones dentro de una sociedad, yo tengo que pensar que las acciones no van a valer lo mismo desde el punto de vista político. ¿Por qué motivo? Porque hay unas acciones que tendrán la oportunidad de llevar o de orientar las decisiones de la empresa. ¿Y esto cómo se da? Entonces, si yo tengo 3 grupos de accionistas, cada grupo con el 30% y cada uno con una posición diferente frente a una decisión, entonces el grupo 1 pues dará su opción 1, el grupo 2 su opción 2 y el grupo 3 su opción 3. Sin embargo, el grupo minoritario, o sea, los que tienen la menor cantidad de acciones, solamente tienen un 10. Estos tendrán entonces que acogerse a alguno de esos 3. Por lo tanto, frente a las decisiones políticas, ese 10%, que es la minoría, pues tendrá la oportunidad de escoger con cuál de los 3 se va. Es decir, que su poder de decisión es mayor que el de los otros. Por lo tanto, estas acciones dentro de esta valoración de la parte política, pues serán mayor, tendrán una mayor oportunidad de decisión, y por lo tanto pues pueden tomar las decisiones como bien consideran. Por otro lado, hablamos de la valoración nominal, es decir, que es la cantidad representada de dinero en el título en el momento de su emisión. Nominal quiere decir la acción sale a un valor X, es el total de las acciones por el valor de las acciones, y me da un valor nominal de cada una de ellas. El valor patrimonial o el valor intrínseco es otra forma de valorar. Ese es el resultado de dividir el patrimonio líquido que tiene la empresa entre el número de acciones en circulación. Es decir, este sí se extiende. Puede ser que la sociedad tenga dentro de su patrimonio líquido, o sea, lo que queda del ejercicio después de todo el resultado y de todos los pagos, pues sencillamente eso que queda se divide entre la cantidad de acciones, y ese sería el valor patrimonial o el valor intrínseco que tiene la acción. Y por último encontramos otra valoración importante, que es la valoración del mercado, y es que el mercado es el que le asigna el valor, o sea, la ley de oferta y demanda de las acciones y la manera en la que éstas circulan pues son las que le dan determinado precio. Si nosotros lo observamos, pueden concurrir claramente los distintos tipos de valoración dentro de una acción. Entonces, una valoración política claramente, porque una cosa es tomar decisiones dentro de la empresa. Una valoración nominal, sí, eso ya está establecido dentro del grupo social, y pues sencillamente no hay lugar a alguna diferencia. Todos son exactamente porciones exactamente iguales. Cuando puede concurrir también valor intrínseco, valor patrimonial, es decir, que este ejercicio del patrimonio líquido yo divido esas utilidades y me resulta entonces un valor patrimonial, que es el que constituiría cada una de las acciones. Y el valor de mercado es porque el mercado piensa diferente a lo que piensan los accionistas. Es decir, el mercado podría llegar a considerar
que tiene una mejor posición dentro del mercado y por lo tanto el valor de la acción debe ser más alto. Pero esto no depende del componente social, sino esto compete a las personas que están haciendo las negociaciones dentro de un mercado de valores. Ahora, también se encuentran unos precios que hablaremos un poco más adelante en mercado público de valores, en los que se habla del precio de negociación y el precio base de negociación, pero estos pues están encaminados simplemente a una descripción dentro y un análisis dentro de un mercado público de acciones. Ahora bien, como ustedes han notado, este título valor acciones pues tiene una gran connotación dentro del sistema económico colombiano, precisamente porque a través de ellos las empresas grandes, pequeñas, medianas, pues tendrán entonces su estructura y de esa manera podrán hacer una circulación de dinero y un ejercicio económico importante pues para todos nosotros. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima.